Buenas tardes, distinguido público. Es para mí un gran placer participar en esta actividad a la cual he sido gentilmente invitado por la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Esta actividad consiste en una conferencia sobre la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que trae al derecho venezolano una institución novedosa y muy útil para la lucha contra la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y la corrupción. Bien, la idea de esta conferencia es analizar el contenido y los alcances de este instituto de la extinción de dominio. ¿En qué consiste? Es decir, ¿qué es la extinción de dominio y en qué casos se aplica? Me gustaría hablar también del procedimiento establecido para su implementación, mas sin embargo, por razones de tiempo, tendremos que dejarlo para una segunda conferencia. Bien, hecha esta aclaratoria, voy a hacer una breve introducción al tema. La extinción de dominio es un instituto latinoamericano, 100% latinoamericano. Tiene su origen en Colombia, en el año 1936, en la legislación agraria. Y la extinción de dominio es una figura que está dirigida contra bienes obtenidos ilícitamente. Es decir, es una actio in re, una acción que persigue a los bienes asociados a conductas delictivas, a conductas criminales. No es una acción penal. Su finalidad no es la declaratoria de responsabilidad penal y no tiene nada que ver con ello. Básicamente es una acción que está dirigida contra bienes de origen ilícito o de destinación ilícita. Es un mecanismo novedoso para la lucha contra la delincuencia organizada en sus distintas facetas, donde destaca la legitimación de capitales. También es útil para la lucha contra la corrupción y para el tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué? Porque básicamente busca atacar el producto obtenido de esas actividades ilícitas. La premisa fundamental de la cual parte la extinción de dominio es que bienes adquiridos ilícitamente, es decir, bienes adquiridos o que tengan su origen en actividades criminales, no consolidan el derecho de propiedad y por tanto no gozan de protección constitucional ni legal. En este contexto es que entonces desarrollaremos esta conferencia, pero desde la perspectiva normativa, es decir, partiendo de la base de la novísima Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Ahora bien, quiero referirme a un punto muy importante que es necesario para abordar el estudio de este instituto, que es su naturaleza jurídica, es decir, ¿qué es la extinción de dominio? ¿Qué es para el derecho? La extinción de dominio es una acción judicial, una acción de naturaleza jurisdiccional, real y de contenido patrimonial. Es una actio in re. Así lo define el artículo 11 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Es una acción, entendida la acción como concepto procesal, como facultad de un justiciable de solicitarle a un órgano jurisdiccional una decisión. Es una acción judicial, jurisdiccional. Pero su característica fundamental es que es de contenido patrimonial, no es de contenido penal. No, su naturaleza no es punitiva. Esto nos lleva a decir y a concluir que la acción de extinción de dominio no es una pena, no es un castigo. Es una acción de contenido patrimonial y real. ¿Por qué real? Porque persigue bienes, no personas. Entonces, de esta definición de la extinción de dominio, vamos a derivar unas características. O sea, ya entendida su naturaleza jurídica, debemos derivar unas características propias que la distinguen de otros institutos procesales. En primer lugar, la extinción de dominio es un mecanismo para la recuperación de activos y efectos patrimoniales provenientes del delito o destinados a la realización
o la perpetración de conductas delictivas. Esa es la primera característica. Un mecanismo para la recuperación de activos. Es importante destacar que en la extinción de dominio, y tal como lo dice el artículo 1 de la ley, al analizar su objeto, la extinción de dominio no implica contraprestación alguna. Sencillamente, a través de la extinción de dominio, de la acción de extinción de dominio, se declara la extinción de cualquier derecho real y fundamentalmente la propiedad sobre estos bienes que he mencionado, es decir, bienes obtenidos ilícitamente o destinados a actividades ilícitas, se extingue el derecho de propiedad y el dominio sobre dichos bienes, sobre esas cosas, pasa al Estado, sin contraprestación alguna, a diferencia, por ejemplo, de la expropiación por causa de utilidad pública. En la extinción de dominio no hay contraprestación, se declara mediante una sentencia la extinción del dominio, la nulidad de los contratos que se hayan suscrito para obtener la propiedad y esta pasa al patrimonio del Estado. Entonces, esa es la primera característica, un mecanismo para la recuperación de activos, producto del delito o utilizados para la comisión de conductas criminosas. En segundo lugar, la extinción de dominio es de naturaleza civil, no es penal, no es punitiva. La acción de extinción de dominio no es una pena. Así lo dice claramente el artículo 12, primera parte de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Tan es así que la competencia de los tribunales que conocen del procedimiento de extinción de dominio no son los tribunales penales, le corresponde a los tribunales con competencia en materia civil. Entonces, esta es la segunda característica, es una institución de naturaleza civil, patrimonial, real, no es penal, no es punitiva. La extinción de dominio no es una sanción, no es una pena, por el contrario, es un mecanismo de recuperación de activos. Tercera característica, se ejerce sobre bienes, no contra personas, es una actio in rem, persigue bienes. Esta institución está asociada fundamentalmente a una rama del derecho civil, que es el derecho civil, bienes y derechos reales, así como también a la teoría de las obligaciones, pero fundamentalmente a esa rama de los bienes y derechos reales del derecho civil. Una cuarta característica que debemos destacar es que la acción de extinción de dominio procede sobre bienes taxativamente descritos en la ley. Es la característica además de legalidad que tiene esta institución. ¿Dónde están descritos estos bienes? En el artículo 8 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Ahí tenemos un catálogo de 12 supuestos, donde se describen todos y cada uno de los bienes sobre los cuales va a recaer esta acción. Por ejemplo, bienes que provengan directa o indirectamente de conductas ilícitas, bienes que hayan sido utilizados para la comisión de conductas criminosas, bienes en cabeza de un sujeto pero que no se correspondan en cuanto a su valor con los ingresos de ese sujeto, etc. Entonces tenemos un catálogo cerrado de bienes sobre los cuales va a recaer esta acción. Por razones de tiempo no nos puede explicar detalladamente, lo podemos dejar para otra oportunidad, porque además estos 12 supuestos de bienes sobre los cuales recae la acción por extinción de dominio constituyen las causales de procedencia de este instituto. Y es de importante y de fundamental análisis y estudio al momento de ejercerse la acción de extinción de dominio por parte del Ministerio Público y al momento de decidir su procedencia en sede judicial. Una quinta característica de la acción por extinción de dominio es que es independiente y autónoma, es decir, no depende del procedimiento penal que se haya eventualmente iniciado contra un sujeto. La acción de extinción de dominio es autónoma, es independiente de la acción penal. Así lo dice claramente el artículo 11, primera parte de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Es independiente de los procesos penales que se han iniciado o terminado. No hay una dependencia de la responsabilidad penal respecto a la procedencia de la extinción de dominio. O sea, no hay prejudicialidad aquí.
La extinción de dominio tiene vida propia. Su existencia no depende de la existencia o procedencia de un procedimiento penal. Esto implica, a su vez, que la acción de extinción de dominio se tramita a través de un procedimiento autónomo, un procedimiento que está claramente regulado en la ley. ¿Cuál ley? En la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. No se tramita por conducto de las normas del Código Orgánico Procesal Penal, ni por conducto de las normas del Código de Procedimiento Civil. Se tramita, se ventila a través de las normas y de los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Otra característica que debemos destacar es que el conocimiento y decisión de esta acción de extinción de dominio le corresponde a un juez. La procedencia o no sobre la extinción de dominio sobre unos bienes la va a decidir un juez de la República, un juez civil, no un órgano administrativo, por ejemplo, no un órgano policial ni el Ministerio Público, sino un juez de la República. Y una última característica de la extinción de dominio es su intemporalidad. ¿Qué significa esto? Que la extinción de dominio, esta ley orgánica de extinción de dominio, se puede aplicar a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia. Es decir, aunque los supuestos de procedencia de la extinción de dominio se hayan verificado antes de la entrada en vigencia de esta ley, igualmente la extinción de dominio procede sobre los bienes asociados a la conducta delictiva. Este es el carácter intemporal, como lo llama la doctrina colombiana, de la extinción de dominio. Y aquí hay un concepto fundamental que debemos destacar dentro de esta idea del carácter intemporal de la extinción de dominio, es su retrospectividad. Yo no hablo aquí de retroactividad, sino de retrospectividad, porque esta ley se puede aplicar hacia el pasado a situaciones jurídicas en las cuales no se han consolidado derechos, y fundamentalmente el derecho de propiedad. Estamos hablando de bienes adquiridos ilícitamente, es decir, bienes que provienen de la comisión de un delito. En ese caso concreto, la ley puede aplicarse hacia el pasado, fundamentalmente porque no se ha consolidado el derecho de propiedad allí. Eso es la retrospectividad, no hablo de retroactividad. La retroactividad básicamente es una garantía a favor del ciudadano en pos de la seguridad jurídica, que yo no puedo aplicar una ley penal creadora o modificativa que perjudica al reo hacia el pasado por razones de seguridad jurídica. Es una garantía penal y en general es una garantía del derecho en pos de la seguridad jurídica. Sin embargo, cuando hablamos de extinción de dominio, estamos en otro campo, estamos en el campo de la retrospectividad, porque esta ley se aplica al pasado, aun y cuando los supuestos de hecho se hayan verificado, los supuestos de hecho para su procedencia de la extinción de dominio, se hayan verificado antes de la entrada en vigencia de la ley. ¿Pero por qué se puede aplicar retrospectivamente? Porque en esos supuestos estamos en presencia de una situación jurídica donde no se consolidó ningún derecho, no hubo una adquisición lícita de un derecho, es una apariencia de propiedad. Y básicamente la extinción de dominio lo que tiene por finalidad es declarar la ilicitud de esos bienes, o la ilicitud concretamente del modo en que se adquirieron esos bienes, su extinción y el pase al patrimonio del Estado del dominio sobre esos bienes. Estamos hablando de bienes adquiridos ilícitamente donde no se consolidó el derecho de propiedad. Por eso es que podemos hablar de retrospectividad. Aquí no hablamos de retroactividad de una ley penal, no estamos hablando de una sanción, estamos hablando de retrospectividad, tal como lo dice la normativa y la doctrina y jurisprudencia comparada. Otra pregunta que tenemos que señalar y que tenemos que traer aquí al ruedo, es ¿qué se entiende por actividad ilícita? Porque hemos hablado mucho de actividad ilícita, pero ¿qué es una actividad ilícita? En los términos de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, y concretamente en su artículo 5, numeral primero, actividad ilícita son todas aquellas conductas tipificadas expresamente en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, en lo cual destaca la legitimación de capitales, conductas punibles previstas en la Ley contra la Corrupción
y conductas punibles previstas en la Ley Orgánica de Drogas, fundamentalmente el tráfico ilícito de drogas. A ver, la extinción de dominio, insisto, procede aun y cuando no se haya declarado anteriormente una responsabilidad penal en cabeza de un sujeto. Porque, insisto, la Ley Orgánica de Dominio es de naturaleza patrimonial, real. La acción penal es de naturaleza personal, porque está dividida contra una persona. La extinción de dominio es una acción de naturaleza patrimonial, real, dirigida contra bienes. Esa es la diferencia entre la acción penal y la acción por extinción de dominio. La acción penal es de naturaleza personal, punitiva, y la acción de extinción de dominio es patrimonial, real. Por eso es que también hay que aclarar que la extinción de dominio en su estructura normativa, en su estructura dogmática, no vulnera la presunción de inocencia. Se le han hecho muchas críticas a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, pero es de destacar que esta figura novedosa no vulnera la presunción de inocencia, porque no se trata de una sanción, de una pena. Aquí básicamente estamos hablando es de una acción real, dirigida a recuperar bienes producto del delito. Y las reglas probatorias, los estándares probatorios del proceso penal no aplican en la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, el procedimiento de extinción de dominio. A ver, esos estándares probatorios de que se requiera más allá una convicción o una certeza más allá de una duda razonable que es propia del proceso penal, no aplica aquí. Aquí básicamente no opera esa figura del indubio pro reo. En materia de extinción de dominio, las reglas probatorias, los estándares probatorios son distintos. Aquí opera la carga dinámica de la prueba. Aquí el que debe probar es el que está en mejores condiciones de aportar el medio de prueba. Claro, el Ministerio Público, cuando ejerce la acción de extinción de dominio, debe traer elementos de convicción suficientes que luego se llevarán a cabo al juicio en clave probatoria, o a la audiencia de fondo, mejor dicho, a la audiencia de fondo de extinción de dominio en clave probatoria, pero el titular aparente, que es el sujeto afectado por la acción de extinción de dominio, también debe aportar material probatorio para acreditar la licitud de origen del bien contra el cual está dirigida la acción o la destinación lícita del bien. Por eso entonces, en definitiva, que aquí no opera la presunción de inocencia y no puede decirse que la acción de extinción de dominio y en general esta ley es violatoria de la presunción de inocencia, porque no estamos en presencia de una figura o de instituto jurídico penal. Estamos en presencia de un instituto de naturaleza civil, patrimonial, donde las reglas probatorias son distintas. En definitiva, esta institución es necesaria desarrollarla, sobre todo a nivel jurisprudencial. Es destacar que la jurisprudencia constitucional en Latinoamérica ha tenido un rol significativo en el análisis y desarrollo de los contenidos de esta institución. Por ejemplo, la extinción de dominio en Colombia ha sido ampliamente estudiada y desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ya en Venezuela hemos tenido una primera decisión en este contexto, dictada por la Sala Constitucional cuando se analizó su carácter orgánico o la constitucionalidad de su carácter orgánico, que fue una sentencia dictada a finales del mes de abril de este año. Pero allí se hicieron algunas afirmaciones o algunas consideraciones, pero netamente en torno a su carácter orgánico, a su organicidad. Aún el análisis detallado de sus supuestos de procedencia, de sus finalidades, de su lectura constitucional, no ha sido todavía objeto de análisis o de estudio por parte de la jurisprudencia. Entonces, en consecuencia, ya quedará de parte del Poder Judicial venezolano el desarrollo de esta figura. Bueno, con esto considero que ya se han abordado suficientemente los aspectos fundamentales, más importantes, más relevantes en la extinción de dominio, referidos a su contenido y sus alcances. Muchísimas gracias por su atención.